Buenas tardes a todos los seguidores del canal, de este pequeño canal. Vamos a plantear un video breve sobre una estructura real que es simple, pero tiene una particularidad. Por una cuestión de requerimiento estético, las losas de hormigón visto tienen que marcar un plano sin obstáculos, es decir, que se sustentan en vigas de hormigón armado invertidas. La estructura es un paseo peatonal sobre una avenida. Entonces, los requerimientos es una estructura de hormigón armado visto que soporta una losa de forma particular. Particular digo porque las formas de ambos extremos es curva, casi toda la superficie de la misma es curva. La superficie inferior debe ser limpia, la altura libre al fondo de losa del nivel de vereda es 6,30 m. De llevar vigas, el requerimiento es que éstas no deben visualizarse del exterior, es decir, que no solamente no debe haber vigas bajo losa, sino que si hay vigas invertidas, desde el exterior a una cierta distancia de la estructura no se deben visualizar. Por lo tanto, deben ser de muy baja altura esas vigas, llamadas generalmente vigas chatas. La geometría de la losa, como dijimos, es irregular, con segmentos de círculo, y bueno, estos eran los requerimientos. Esta es la estructura finalizada, una vista parcial de un sector de la misma. Como se ve, los bordes son curvos y la zona inferior es limpia. Otro sector de la misma, las columnas son circulares y el primer tramo inferior es de 40 centímetros de diámetro y el tramo superior de 35 centímetros de diámetro. Este es el plano de planta de estructura de las losas con las vigas invertidas con la numeración correspondiente. Y a su vez, arriba está el plano de fundaciones que son bases aisladas. El contorno es la geometría que veíamos en las fotos. Todas las vigas tienen la particularidad de tener una máxima altura de 40 centímetros y las losas son de 12 centímetros de espesor. Este es el modelo estructural sobre el cual se evaluaron las solicitaciones en los diferentes elementos, con las vigas chatas y el mallado que conforma la losa. Esta es la deformada bajo cargas gravitatorias de Macele, mayoradas. Esta es parte de la memoria de cálculo donde se indican, por ejemplo, cuestiones generales, estructura de hormigón armado con vigas nervio invertidas que apoyan en forma directa sobre columnas de hormigón circulares apoyadas en bases aisladas. Las bases son fundadas en cota tentativa, porque todavía no estaba hecho el estudio de suelos, entre menos 1,30 m y menos 2,40 m, con referencia a la traza de un pluvial. Se adoptó como una tensión admisible tentativa, a confirmar con el estudio de suelos, 1 kg por centímetro cuadrado. Bueno, una descripción del peso propio de la losa. El paquete total de peso propio es 600 kilos por metro cuadrado. La sobrecarga de uso, según el CIRSOC 101, accidental de 200 kilos por metro cuadrado. Supongamos para limpieza, es una zona donde no hay nieve. La carga total de servicio G más P sería 800 kilos por metro cuadrado. En la memoria se indican algunas precauciones respecto, primero, calidad de los materiales, H17, ADN 420, el reglamento es el viejo CIRSOC 20182. Se establece en la misma memoria precauciones constructivas. Debido a la escasa altura de las vigas nervio, las mismas son más sensibles que un elemento de esbeltez común a los errores constructivos respecto de la altura útil adoptada para los mismos. Por tanto, se indican tolerancias máximas en la ubicación de estas armaduras. En cuanto a tolerancias máximas en alturas útiles y tolerancias máximas en recubrimientos. Se aclara también en el punto B que las armaduras inferiores de la losa
tienen que estar ubicadas por encima de las armaduras inferiores de las vigas nervio para poder transmitir las cargas. Lo vamos a ver en un corte específico. Y bueno, y algunas otras aclaraciones. Acá una descripción en general del criterio de armado de las losas, de las alturas útiles adoptadas en ambas direcciones y los recubrimientos, las solicitaciones sobre columnas y su dimensionado. Acá en este plano hay por ejemplo, un detalle del gancho de armadura de extremo que terminaba con un gancho a 90 grados con una pata de 50 centímetros que volvía sobre su mismo extremo, un detalle de armado de la losa, y la numeración de vigas con las dimensiones. 40 centímetros, perdón, es la altura. Yo dije 40 centímetros, es el ancho, perdón. Yo dije la altura. No, la altura no es 40, la altura es 25 centímetros, ¿sí? Las vigas en una determinada dirección y en la dirección ortogonal es de 27. La diferencia de alturas entre una dirección y otra se debe a que intentamos que no se intercepten en el mismo plano las armaduras superiores de ambas vigas. Entonces son vigas chatas de 40 por 25 o de en algunos casos 40 o 35 por 27. Secciones adoptadas entonces de vigas con la numeración de planos y secciones de columnas. Bajo nivel estaba previsto una sección cuadrada, sería el tronco de columna, hasta llegar a la base aislada. Numeración en el modelo de evaluación de solicitaciones para proceder al diseño luego. En la parte inferior colgaba una cadena de grueso espesor, ornamental, y tenía algunas cuestiones particulares en los distintos sectores. Había que evaluar el aspecto del drenaje del agua de lluvia. Este es un detalle de las vigas que vuelan sobre los bordes. Esas vigas que no tienen continuidad hacia la zona interior, en este caso son de 25 de ancho por 27 de altura, tienen que estar conformando un pórtico con las columnas y por ende se ubica esa armadura superior, posición 1, 3/16, debidamente ancladas en la columna para soportar los momentos negativos. Asimismo en el corte se ubica la armadura inferior de la losa. Un detalle en escala ampliada del armado de la losa con las armaduras correspondientes, las longitudes de empalme programadas, las armaduras superiores en las zonas de momentos negativos. Y acá está en un corte de las vigas chatas de 40 por 25 el detalle del paso de las armaduras inferiores de losa apoyando en las armaduras inferiores de viga para transmitir adecuadamente las cargas y poder elevar las mismas a través de los estribos y transmitirle a los apoyos a través del reticulado que hemos estudiado en diseño del corte. Entonces el esquema típico de armado de esas vigas chatas era como el que vemos. En algunos casos tenían estribos de 2 ramas y en otros casos las más solicitadas estribos de 4 ramas. Un detalle de la bajada de pluvial para evitar reducir la resistencia de la zona del nudo, la zona de la conformación de las vigas chatas sobre las columnas, el pluvial se ubicaba a un costado del mismo y luego descendía por el interior de la columna. De esa manera se planteó en la memoria y en los planos a fin de no disminuir la resistencia del nudo. Se presentan el armado de las bases tipo y se presenta también el armado de la longitud de empalme de barras
para el acero ADN 420 en función del diámetro y la zona de empalme, zona 1, zona 2. Zona 1 es, según el viejo reglamento 201.82, zona de buena adherencia, y zona 2 es zona de adherencia disminuida. El modelo de la estructura con las reacciones sobre columnas derivados de la carga D más L, carga de servicio. En algunos casos son 22 toneladas y monedas. Y finalmente, la estructura terminada, una vista parcial de la estructura terminada, una foto nocturna, en servicio. Bueno, simplemente les quería presentar esto, una estructura real, simple, con algún detalle particular simplemente por lo irregular y la conformación que tiene, con requerimientos de arquitectura particulares. Como ustedes pueden ver, las vigas invertidas no se visualizan desde ningún punto del exterior, y algún detalle de su diseño. Espero que esté muy bien, nos vemos en el próximo.